It is a holy exchange of gifts. Es un santo intercambio de regalos. Regalo de mí mismo a cambio del regalo de Jesús mismo. Nuestra cuarta parte de la espiritualidad de la corresponsabilidad. Corresponsabilidad es la respuesta agradecida de un discípulo cristiano quien reconoce y recibe los dones de Dios y comparte estos dones en amor a Dios y al prójimo. El libro de texto de la corresponsabilidad, como lo hemos discutido en sesiones previas, es la palabra de Dios. Dios habla y nosotros escuchamos. La escuela de la corresponsabilidad es la Santa Misa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Una vez más, mis hermanos y hermanas se dan cuenta de la acción de gracias, y la palabra Eucaristía significa acción de gracias. El dar gracias a Dios por los muchos dones que nos da. Y no hay mayor regalo que el regalo de su Hijo, Jesús. Esta práctica la hemos ya reflexionado en secciones anteriores de nuestra serie de formación. Una vez más, el amor de Dios es tal que nos da este don para que tengamos un deseo en nuestro corazón de agradecer a nuestro Dios. Nuestra acción de gracias no agrega nada a la grandeza de Dios, sino que nos hace crecer en gracia, que es nuestra participación en la vida de Dios. Curiosamente, hace 30 o 40 años, cuando nosotros los católicos hablábamos de la misa, a menudo hablábamos de la misa como el ¿qué? El sacrificio. Exactamente. Ahora, cuando en realidad hablamos de la misa, muy rara vez, por lo menos a mi parecer, hablamos tanto del sacrificio como de la celebración. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, si en verdad la vemos como una celebración, ¿es una celebración? Sí, pero no debemos olvidar que es también un sacrificio. A veces me pregunto si no enfatizamos suficientemente la importancia del sacrificio de la misa, porque de hecho parece solo una celebración. He oído a la gente decir que la razón por la que no van a la misa es porque no sacan nada de ella, casi como si quisieran ser entretenidos. No es fácil sacrificar, pero es la transformación en el altar, de nuevo, la escuela de la corresponsabilidad, que comenzamos a imitar a Cristo. Después de este diálogo, esta es la oración que hemos escuchado innumerables veces. Pero una vez más, como lo mencioné al final de la última sesión, les pido que piensen. ¿Cuáles son los regalos que se están ofreciendo en este altar? Nómbrelos: el regalo del pan, el regalo del vino y el regalo de nosotros mismos. ¿Recuerdan el regalo del tesoro, del que hablábamos al final de la sesión pasada? En los Hechos de los Apóstoles, si en realidad yo fuera un agricultor, ¿qué haría yo con parte de los granos que había recibido? Los habría dado a los apóstoles para que luego los hubiesen distribuido a los pobres de la comunidad. Si hubiese hecho tiendas como San Pablo, las tiendas serían dadas a los apóstoles y los apóstoles las habrían distribuido. Al cabo de un tiempo llegó el punto en el que los apóstoles no pudieron seguir compartiendo lo que se les había dado con el resto de la comunidad cristiana. Por lo tanto, pidieron ayuda de individuos que fueron ordenados diáconos y su papel fue el de servir. Comparto esto porque esto es realmente parte de nuestra misma vida en nuestra historia de fe. Que la entrega de nuestro dinero es, de hecho, un reflejo del don de nosotros mismos. Sería difícil bajar un ala de un 747 por el pasillo de la iglesia para presentarla en el altar. El regalo del dinero representa en realidad el don de nuestro trabajo, pero es aún más el regalo de nuestro corazón, no solo el dinero, el regalo de la vida. Por lo tanto, teniendo en cuenta que somos llamados a ser parte de ese regalo que se está ofreciendo en el altar, oremos esta oración eucarística. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Una vez más, la oración eucarística está siempre dirigida a Dios Padre, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo.
El Espíritu Santo, como ustedes saben, es ese don de amor entre Padre e Hijo. Das vida y santificas todo. ¿Quién da vida y santifica? El Padre, por el Hijo, en unión con el Espíritu Santo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. ¿Ven cómo ustedes son parte de esa ofrenda? Ustedes, el pueblo de Dios, son parte de esa ofrenda, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Una vez más, ¿el nombre de quién? El nombre de Dios el Padre. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. ¿Qué significa la Eucaristía? Acción de gracias. Así que en este mandato estamos ofreciendo aquí pan y vino, pero también nos estamos ofreciendo en este altar el sacrificio de nosotros mismos. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Imagínense, Jesucristo la noche antes de ser crucificado celebra la primera misa, la última cena con sus discípulos, y lo primero que hace es dar gracias a su Padre. ¿Cómo no podemos hacer lo mismo si somos discípulos de Cristo? Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Una vez más, el regalo de la vida. Dios que entra en nuestra carne humana, toma en la humanidad, en todas las cosas, pero no en el pecado, para que podamos entrar en la divinidad. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, una vez más, noten que da gracias. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la alianza? La alianza da vida. Esta nueva es eterna, es indisoluble, no se puede romper. A diferencia de las alianzas del Antiguo Testamento, esta alianza es eterna. Y esta es ratificada por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio. ¿Por qué Él murió? Para el perdón de los pecados, nuestros pecados, para que tengamos vida eterna. La única forma en que podríamos entrar en el reino de Dios era ser perdonado de nuestros pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Algunas veces tengo que preguntarme, al celebrar la misa, porque hago esto regularmente, pero a veces puedo hacer todo mecánicamente, sin ni siquiera pensar en lo que estas manos sencillas están en realidad ofreciendo. Y no puedo hacer o no debo hacer juicios, pero a veces cuando miro a la congregación y pienso, Cristo está aquí. Esto no es simbólico, esto es real. La presencia real de que Dios se convierte en uno de nosotros y se convierte aquí en este altar, y de que nosotros nos hacemos parte de ese sacrificio para que nos convirtamos en miembros vivos del cuerpo de Cristo al recibir a Cristo en comunión. Por lo tanto, proclamemos el misterio de la fe. Y la asamblea dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Quién es la víctima? Jesús, ¿cierto? Para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Estamos llamados a este altar de sacrificio para formar parte del cuerpo de Cristo.
Bien, la Iglesia. Y esa transformación, una vez más, regalo dado, regalo recibido, regalo aceptado, regalo transformado, regalo compartido. Nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo. Que Él, ¿quién es Él aquí? Jesús. Que Jesús nos transforme en ofrenda permanente. Sí, miren, somos parte del regalo, nosotros, nos. Que Él nos transforme en ofrenda permanente. ¿Quién es Él aquí? Dios el Padre. Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Pedimos a los santos que oren a Dios por nosotros, para que un día nos unamos a ellos. Y los llamamos en nuestra tradición de fe la comunión de los santos, y se unen a nosotros en cada misa. A veces bromeo con la gente y les digo, ¿cuántas personas están hoy en la misa? Y dicen 25. No, hay billones y miles de millones, como decía Carl Sagan. ¿Por qué? Porque todos los santos en el cielo están de hecho orando en este altar para que un día nos unamos a ellos en el reino de los cielos. Así que si hay solo una persona en la misa, hay muchos en esa comunión de los santos. Te pedimos, Padre, que esta víctima, otra vez aquí está la palabra víctima de la misa, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Kem, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y aquí en esta parte de la oración es que siempre recuerdo a aquellos que, por alguna razón, por cualquier razón, han dejado la práctica de la fe. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros aquí, en nuestras propias familias, tienen individuos que ya no practican la fe. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Recuerda, en una sesión anterior de nuestra serie de formación, ¿cuál fue la segunda nave? La relación. Y otra palabra para eso es amistad. ¿Qué dice Jesús? No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y Él lo hace en el altar para nosotros, para que tengamos vida eterna. Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, mis hermanos y hermanas, si reconocemos lo que está sucediendo en este altar, no es solo el pan y el vino. Ahora se han convertido, en la misa, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por supuesto, esto no es una misa, y esto no es el cuerpo de Cristo. Pero nosotros mismos estamos llamados a ser transformados en el don de la Eucaristía que estamos celebrando. El sacrificio y la celebración de la Eucaristía que está en el corazón. ¿De qué? De la Eucaristía, que significa acción de gracias. La respuesta es cordial, amén. Y a veces, ustedes saben que al final de la maravillosa plegaria eucarística, despiértense. Esto es verdaderamente, una vez más, un gran regalo, lo que celebramos. ¿Por qué estamos celebrando esto? Porque nuestra respuesta es de hecho la última parte de nuestra definición de corresponsabilidad. ¿Que lo hacemos? ¿Por qué? Por amor de Dios y al prójimo. Y cuando se le pregunta a Jesús, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos, la más grande de todas las leyes? Y Jesús dice, esta es la más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Mis hermanos y hermanas, una vez más, la corresponsabilidad es el vivir lo que Jesús nos enseña. Como discípulos, compartimos la vida de Dios al amar a Dios y al prójimo. Dios nos ama. No es que primero amamos a Dios, sino que Dios nos ha amado. El amor, de nuevo, es el don de Dios. Y como lo hablamos en la sección 3, el don del amor primero debe darse. El don debe entonces ser recibido. El don debe ser aceptado. El don debe ser transformado. Y entonces el regalo debe ser compartido. Otra vez esa transformación es crítica, porque es solamente por la transformación de mi corazón que empiezo a amar como Dios. Que puedo perdonar como Dios. Que puedo compartir el amor como Dios. No puedo hacerlo solo. Solo puedo hacerlo con el don de Dios. La Sagrada Comunión. El obispo Jacques habla de esto como la Santa Común Unión. Estamos en una común unión con nuestro Dios y estamos en una común unión unos con otros. El novio, Cristo, ama a su esposa la Iglesia y la ama hasta la muerte. Y en esa alianza de matrimonio, una alianza que es indisoluble hasta la muerte. Un marido se da a sí mismo a su esposa de una manera receptiva, y una esposa se da a su esposo en esa recepción, que dan y toman. Esa recepción y entrega, y ya no son dos, sino una alianza de vida, una alianza de amor, una alianza de Dios. Somos llamados a vivir la misa. Y René, tú eres la que me enseñó esto con tu propia madre que vivió la misa. Y en esa transformación, René, tu familia ha sido grandemente bendecida. Y la gran bendición de ir a Manhattan. ¿Cuándo murió tu mamá? El 28 de diciembre. Bien, hubo muchos sacerdotes que concelebraron el funeral de la mamá de René. Y no pude evitar el estar allí, con 2 obispos y 38 sacerdotes, como la vida de tu mamá nos ayudó a todos. Y no solo en términos de su vida, sino en las vidas de sus hijos. Y René dijo, mi mamá vivía la misa. Y pensé, qué gran declaración. Sí vivimos la misa, y eso es exactamente lo que sucede. Al final de la misa, ¿cuál es la última declaración que se dice? La misa ha terminado. Vayamos en paz para amar y servir al Señor. Eso nos llama a compartir el don. Por lo tanto, la espiritualidad de la corresponsabilidad es que Dios es amor. El amor de Dios es vida. Dios nos invita a su vida y el discípulo responde con la respuesta agradecida del discípulo cristiano, y ese discípulo es ¿el qué? El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y cuando de hecho nos convertimos en discípulos de Cristo y reconocemos y recibimos todos los dones que Dios nos da, primero recibimos el don que se nos da, recibido, aceptado, transformado, compartido. Compartimos el regalo. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo lo que Dios nos ha dado, su vida. Y lo hacemos con un corazón de amor a Dios y al prójimo. No por miedo. Amamos simplemente porque estamos compartiendo lo que Dios nos ha dado. La Madre Teresa habló de la sencillez de la vida, y ella dijo que es en esta simplicidad que estamos llamados a vivir. Vive sencillamente para que otros simplemente vivan. Y cuando de hecho llegamos a estar tan atrapados por las posesiones de este mundo, se nos olvida que Dios nos ha dado bienes materiales y espirituales. Los obispos en su carta, como lo hablamos en una sesión anterior de nuestra serie de formación, en su carta pastoral de corresponsabilidad, la respuesta de los discípulos hablan de los ismos del materialismo y del consumismo como aquello que hunde la corresponsabilidad. Hazlo súper grande. Increíble la influencia de una empresa, pero ahora esa palabra se convierte en parte de nuestra frase en nuestra cultura.
En 1970, el promedio de pies cuadrados de una casa en los Estados Unidos era 1.400 pies cuadrados. En los años 60 eran 1.100 pies cuadrados. Hoy, en 2007, estos son los últimos datos que tengo de la Asociación de Constructores de Viviendas de los Estados Unidos. El promedio de metros cuadrados de un nuevo hogar en Estados Unidos en 2007 eran 2.495 pies cuadrados. Ahora tenemos casas más grandes y menos personas que viven en ellas. Ahora algunos tal vez crecieron en una casa que no tenía baños adentro. Pero ahora, después de la cocina, ¿cuál es la habitación más comúnmente remodelada en el hogar? El cuarto de baño. Y es interesante porque los cuartos de baño se hacen más grandes e incluso el marido y la esposa en el baño principal no pueden compartir un lavamanos. Así que tienes que tener un lavamanos para él y un lavamanos para ella. Pero recuerde a aquellos de ustedes que crecieron en una casa en la que tenían un baño. ¿Qué tenían que hacer? Compartir. O a veces esperar. Date prisa, date prisa. Compartir, sin embargo, el regalo de la vida, era una manera especial allí. Pero ahora no compartimos porque tengo que tener lo mío. Propiedad. Paneles de madera en el coche de la familia. ¡Oh, qué perritos! Cuando en realidad había un coche en una familia, la familia tenía que aprender a compartir. Hoy en día, nuestros jóvenes a los 16 años, tan pronto como obtienen su licencia de conducir, esperan tener su propio coche. ¿No es interesante también ver nuevas casas que se construyen en las que el espacio del garaje parece ser tan grande, si no más grande que el espacio vital? El 17 de febrero de 2009 fue el fin del mundo. ¿Por qué? Porque no habría más televisión analógica. Las antenas de conejo estaban fuera. Y así, por supuesto, el mundo llegó al 17 de febrero y decidieron que el mundo no va a terminar hasta el 12 de junio. Porque era cuando la televisión analógica iba a desaparecer, de tal manera que nos fuimos a el disco Blu-ray de alta definición. Tengo que tener más grande, mejor y más. De tal manera que ahora tenemos televisores en varias habitaciones de la casa, incluso en el baño. ¿Qué está haciendo esto en términos de aislar a nuestra propia familia? En el que ahora vivimos en nuestra propia pequeña habitación, cerramos la puerta, tengo mi propia computadora, tengo mi propia televisión, tengo mi propio teléfono. ¿Recuerdan esto? Cuando doy un retiro a los jóvenes, hablo de líneas de fiesta y ellos se preguntan, ¿dónde? ¿Dónde? No es exactamente la línea para ir a una fiesta. Cuando veíamos un teléfono y teníamos que hacer, ¿qué? Compartir. Uno tenía que compartir basado en su teléfono. Y estas eran ocasiones cuando al compartir escuchaba conversaciones de mis vecinos y mi mamá me descubrió. Una vez más, este no es el momento adecuado para compartir. Pero hoy todos tenemos que tener nuestro propio teléfono. No podemos ir a casa o no podemos ir a ninguna parte sin ellos. ¿Sabes qué es esto? Regla de cálculo. Y por supuesto hoy me pregunto, no creo que Jesús haya predicado las bienaventuranzas usando una presentación en PowerPoint. Los aparatos electrónicos que tenemos que tener hoy, ¡uy! El mensaje dado en el 2007 fue, si de hecho amas a tus hijos, les comprarás un Wii, porque esperan eso de ti. Así que, por lo tanto, lo que usted compra a sus niños en términos de regalo va a ser la medida en la cual cuánto sus niños piensan que usted los ama. Tenemos que tener todas estas cosas para comprar más, más, más. Por supuesto, los maravillosos dispositivos de navegación. Te perdiste, gira a la izquierda. Te perdiste de vuelta, gira a la izquierda. Bueno, voy a hacer lo que quiero hacer. Oh, tengan cuidado. ¿A quién va a seguir? ¿Voy a seguir un dispositivo de navegación o voy a seguir a Jesucristo? Las mascotas. Lo creas o no, estos chicos son perros de servicio, que es una cosa maravillosa. El problema con esto es que los perros de servicio están siendo entrenados para aprender el número de cajero automático de sus amos. Pero el problema es que la mayoría de los teclados de cajeros automáticos son demasiado pequeños para las patas de los perros. Así que en realidad están aumentando el tamaño de tal forma que los perros de servicio en realidad puedan retirar dinero por sus amos. Eso es algo maravilloso. Pero puse esta diapositiva aquí porque en el 2007 los estadounidenses gastaron $40,000 millones en mascotas.
Ahora a veces me meto en problemas cuando menciono esto, pero por desgracia he conocido a parejas casadas y se refieren a sus mascotas como sus hijos. No son niños. Nuestra sociedad protege a los animales más que a las vidas humanas inocentes. El diablo nos ha engañado en gran oscuridad. ¿A quién elegimos seguir? Usted va a cualquier ciudad, no importa grande o pequeña, y usted verá estas unidades de almacenaje. Interesante, ¿no? Pagamos dinero para alquilar espacio, para poner cosas que no sabemos qué hacer con ellas. La Madre Teresa dijo que hay dos tipos de hambre, material y espiritual. Y dijo que el hambre espiritual es un hambre mucho más profunda. Es más difícil de alimentar y saciar que el hambre material. Y luego dijo, ¿cuál es el mayor síntoma del hambre espiritual? Y respondió que el síntoma más grande del hambre espiritual es la soledad. Por favor, no responda a esta pregunta en voz alta. ¿Cuando estoy solo yo? Para algunos, cuando están solos, comen, porque el comer les quitará el dolor. Cuando estoy solo bebo, alcohol, porque si solo tomo uno más. Si estoy solo, voy a apostar pensando que tal vez solo esta vez, tal vez esta vez. Si estoy solo, voy de compras y luego, cuando llego a casa, miro lo que compré y pienso, ¿por qué compré esto? Cuando estoy solo, me meto en internet y entro en salas de chat. Y comunicarse con personas que nunca he conocido, tratando de hacer conexión con un ser humano, pero tristemente estoy entrando en la fantasía. Cuando estoy solo voy a sitios pornográficos y entro en algún tipo de relación que no me trae nada más que oscuridad. ¿Qué haces cuando estás solo? Y hasta que podamos reconocer que la soledad es un hambre espiritual, la única manera que podemos resolver la soledad es entrar en una relación con otra persona. Y eso es primero entrar en una relación con nuestro Dios. La corresponsabilidad reconoce la unión, la comunión, la relación. Así como Dios está en relación como Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunión de amor, comunión de personas. Él nos creó a su imagen divina. No quiere que estemos solos, no quiere que experimentemos esta increíble soledad. ¿Recuerdan esos vecindarios en que muchos de nosotros crecimos, en los que cada familia conocía a la familia de todos? Y conocían a tus hijos. Y si de hecho nos metíamos en problemas en la calle Meadowland antes de llegar a casa, mis padres ya lo sabían. Y ahora construimos cercas de privacidad en las que ni siquiera sabemos el nombre de la persona que vive al lado, ni nos importa. Ahora tenemos un botón que apretar de tal manera que cuando lo tengo en mi coche, este pequeño botón, puedo apretarlo de tal manera que la puerta del garaje se levanta y puedo meter el coche y luego puedo apretar el botón para estar seguro de que la puerta del garaje se cierra. Nunca hablo con mi vecino porque tengo que protegerme a mí mismo y a todas mis pertenencias. Es difícil ver a Cristo en la cruz, y muchos dicen, ¿por qué nosotros, como católicos, mantenemos ese cuerpo de Cristo en la cruz? Es para recordarnos que la cruz se convirtió en el altar de la alianza que fue penetrado por la sangre de Jesús. Y que, mis hermanos y hermanas, es el sacrificio de negarme a mí mismo, tomando mi cruz y siguiendo a Cristo. Eso es corresponsabilidad. Lo hacemos no por temor de ir al infierno, lo hacemos porque amamos al Señor nuestro Dios que nos creó en amor. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser la de Cristo. Es a través de la palabra de Dios que se nos enseña a ser discípulos. Es a través del don de la Eucaristía, el sacramento de la caridad, como lo llama Santo Tomás, que somos transformados del egoísmo al desinterés. Es entonces cuando somos enviados. La misa ha terminado, vayamos en paz para amar y servir al Señor, que somos llamados a vivir en el Señor.
La corresponsabilidad es vivir nuestras vidas como discípulos de Cristo que buscan amar como Él ama, perdonar como Cristo perdona, dar su vida a otros como Él dio su vida por nosotros. Somos llamados a ser siervos. Corresponsabilidad. Dios es amor. El amor de Dios es su vida. Él nos invita a entrar en su vida divina. La corresponsabilidad es la respuesta agradecida del discípulo cristiano que reconoce y recibe los dones de Dios y comparte estos dones en amor a Dios y amor al prójimo. Una de las maneras antiguas de referirse a la Santa Misa es el sagrado intercambio de dones y hace referencia a lo que sucede en el mismo centro de la misa. A menudo he comentado, y la gente piensa que estoy bromeando, pero no lo estoy, que la parte más importante de la misa es la colecta de las ofrendas, porque participar o no en la colecta va a tener una consecuencia sobre cuán profundamente participa en la oración eucarística y cuán fructífero será para usted recibir la Santa Comunión. Debido a que la colecta, lo que pongo en una canasta, es una expresión concreta de mi don de mí mismo. Ese es el único regalo que tengo que dar. Puedo sacar dinero de mi cartera, pero Dios puede quitarme eso sin preguntarme. La única cosa que Dios no puede tomar, a menos que yo la dé, es mi ser, mi don de mí mismo, especialmente como se expresa en el ejercicio de mi voluntad. Y lo que pongo en esta cesta expresa mi don de mí mismo. Así que le digo a la gente, si no tiene dinero, ponga su mano en la canasta, no para tomar algo, sino como una expresión. No tengo dinero para dar, pero me doy. Y por lo tanto lo que pongo en esa canasta es expresado colectivamente en ese pan y en ese vino que es llevado y puesto sobre el altar. Ese soy yo ahí. Ese soy yo mismo allí. Eso es lo que el sacerdote toma y ofrece a nuestro Padre Celestial y se une al sacrificio de Cristo haciéndolo un regalo para el beneficio de los demás. Eso es todo lo que es. Eso es lo que Jesús hizo y eso es lo que estamos haciendo también. Este es un regalo para el beneficio de los demás y luego recibo algo a cambio. Ese don se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo y recibo de nuevo el sagrado intercambio de dones. El yo mismo del Dios hombre Jesucristo. Es el sagrado intercambio de dones, mi don de mí mismo a cambio del don de Jesús mismo. Y si no somos partícipes, si nos detenemos, dejamos pasar la canasta. Siempre me entristece cuando soy celebrante y veo pasar el cesto y la gente sigue con las manos quietas o entierran la nariz en el misal. Me pone triste. No porque usted sabe que significa una disminución de ingresos para la iglesia, sino porque no van a ser realmente partícipes de lo que sigue. Van a ser espectadores, observadores. Ese no soy yo ahí arriba. Así que sí, esta es la escuela de la corresponsabilidad porque ¿qué aprendes de esto? Aprendes que no soy solo yo y no solo Dios y yo. Es Dios y tú y yo. Salgo educado de que esta es una vida compartida de autorregalo en el servicio.